Estas líneas blancas que vemos en días despejados son la prueba para miles de personas en todo el mundo de que la población está siendo fumigada. Mira, mira, ahí va otro. Centris bestial, bestial. Ahí. Buenos días. Esto que tengo en la mano es lo que dice el payeter que vamos a comer. Pero yo creo que Juanvi se equivoca, porque es que no va a haber ni ovejas para poder comer esto. En realidad vamos a comer sintéticos, leche que no es leche, carne que no es carne, verduras que no son verduras. Pero vamos a hablar de otra mierda, de esa que supuestamente nos echan desde el cielo para que no llueva, para provocar sequía. Y de esto trató el programa de Equipo de Manipulación de La Sexta el pasado viernes, día 19. Bestial. Hay un intento de manipulación climática. Hoy ponemos cara a los negacionistas del cambio climático. Hoy, en Equipo de Investigación Conspiranoicos. ¿Qué os parece el título del programa? Eso no es sectario. ¿Es o no es ofensivo? De hecho, yo participé voluntariamente. ¿Merezco esto? Vamos a poner cara a los conspiranoicos del cambio climático. Conspiranoico indica algo así como que se trata de personas con una cierta locura, una cierta paranoia, que no ven la realidad y que ven conspiraciones donde no las hay. De hecho, a mí hasta me engañaron, porque me dijeron que íbamos a hablar sobre estas estelas que dejan los aviones y que discutimos que si son químicas o son simples estelas de condensación de agua. Bueno, yo les dije que yo tenía mi propia opinión sacada de indicios de la observación de este fenómeno y que sí pensaba que podía tratarse de manipulación climática, pero que conocía gente que estaba más metida en este tema y que era mejor que participaran ellos a que participara yo, que no soy especialista en eso, que yo solamente estudio esas leyes, esos acuerdos comerciales que perjudican a la agricultura y que efectivamente también derivan de estos efectos climáticos, porque lo que pretenden es que la agricultura sea muy verde y lo que en realidad es poco sostenible económicamente debido a esas restricciones de tipo climático que nos están metiendo a la agricultura. Luego sí tiene cierta relación. Bien, a los 2 días me volvieron a llamar, porque aunque les di los contactos de esas personas, me vuelven a llamar y me dicen, sí, pero queremos la opinión de un agricultor que haya observado este fenómeno. Y entonces, pues bueno, yo admití participar. De hecho, aunque me hubieran dicho la verdad, aunque me hubieran dicho que van a poner cara a los conspiranoicos, yo hubiera participado. ¿Por qué? Pues porque no me avergüenzo absolutamente de nada de lo que pienso y de lo que digo. Porque nunca niego una entrevista a nadie que me la quiera dar. Y además, prefiero dar yo mi opinión a que otros hablen de lo que yo pienso. Y desde luego, en un país libre, no tenemos que tener miedo en absoluto a decir lo que pensamos, a no ser que este país deje de ser libre. En segundo lugar, decir que de una entrevista bastante larga, de más de 1 hora, en donde hablé de muchísimas cosas, en el programa solamente aparecen un par de ideas en 1 minuto, que es justo aquellas que ellos luego quieren desmentir a través de un científico, pero que curiosamente mienten y lo veremos. De Miguel Rix. ¿Hay cambio climático? Sí, hay cambio climático, lo que yo creo que no es el CO2 el responsable de ese cambio. ¿Y qué es? El principal gas de efecto invernadero que existe es el vapor de agua con un 95%. Hay un consenso absoluto que a más CO2, más temperatura a nivel global. Pero la clave no se encuentra en si nos fumigan o no nos fumigan para modificar el clima. La clave se encuentra en el título del programa. Negacionistas del cambio climático. Negacionista significa que estás en contra del consenso científico. Y ese es el problema, que no hay consenso científico sobre cuáles son las causas del cambio climático. Porque en primer lugar no se niega el cambio climático.
La temperatura de la Tierra se ha elevado 0,5 grados en los últimos 150 años, que tampoco es ninguna barbaridad. Luego, hay una serie de científicos, concretamente 1600, que lidera John Clauser, que es premio Nobel en física cuántica en el 2022, y otro premio Nobel, Ian Geber, que con 1600 científicos más nos dicen que no es el CO2 el culpable del cambio climático. Y también nos dicen que no hay ninguna emergencia climática. Y son científicos, y los científicos, por definición, no pueden ser negacionistas. ¿Y quiénes son los que afirman que es el CO2 antropogénico? Un organismo creado en la ONU a propósito para demostrar esto, y se llama Panel Intergubernamental del Cambio Climático, y que está financiado por fondos privados de fundaciones filantrópicas que tienen las élites. Y quien paga manda. Entonces, ante esto, lo que tiene que haber es debate. Debate en las televisiones, debate a nivel político, pero debate donde participen los científicos, porque nos estamos gastando millones y millones de euros en que el CO2 antropogénico es el culpable. Y nos están vendiendo las renovables, y las renovables se están poniendo en tierras de cultivo. Y todo este sinsentido viene porque el panel intergubernamental del cambio climático que financian las grandes élites nos están diciendo que es el CO2 antropogénico el culpable de ello. En segundo lugar, nos están diciendo una gran mentira. Nos dicen que precisamente este calentamiento global nos lleva a una gran sequía, a que va a llover menos. Falso. Pero para eso no necesitamos ni a los científicos. A mayor evaporación debido al calor, mayores precipitaciones. ¿Y eso por qué no está ocurriendo? Y ahí está la clave del asunto. Si ellos resulta que quieren que las tierras agrícolas caigan a precio barato en manos de esos fondos de inversión que están llevando las energías renovables y en manos también de la alimentación que no es alimentación, de esa alimentación a base de sintéticos y de insectos que también llevan fondos de inversión, y que esos fondos de inversión, curiosamente, los que tienen mayores inversiones son estos que están invirtiendo en el panel intergubernamental del cambio climático, estas élites, pues bueno, blanco y en botella. Entonces, no es loco pensar que a lo mejor sí que están induciendo que no nos llueva en España. Y ahora vamos a los indicios de que algo está pasando, a los indicios que son observables por todo el mundo y que el programa de equipo de investigación no dejó claro. ¿Y qué dice John Clauser, el líder de estos 1600 científicos negacionistas? Bueno, pues lo que dice es muy simple. Dice que el panel intergubernamental del cambio climático se ha olvidado del vapor de agua, el gas de efecto invernadero más importante, que supone el 95% de todos los gases de efecto invernadero, mientras que el CO2 es un pírrico 3,7%. Pero es que además el criminal CO2 humano supone un 3% de todo el CO2 que se emite a la atmósfera, el resto lo emite la naturaleza. Pero es que la naturaleza capta más CO2 del que emite. ¿Por qué? Porque esto que vemos crece gracias al CO2. Las células son celulosa, que son carbono, y por eso están captando más CO2 del que emiten, y por lo tanto están complementando o están compensando ese CO2 humano. Pero es que además la célula de CO2 no es eterna, tiene una vida de 100 años, con lo cual ahora mismo estamos sustituyendo el CO2 que se emitió hace 100 años, que ya estábamos en plena revolución industrial. Luego, no tiene mucha capacidad de crecimiento el CO2. Y en la Tierra, además, en el Cámbrico, estuvo a 7.000 partículas por millón. De 400 a 7.000 van un rato, ¿no? Bien, pues entonces la temperatura de la Tierra estaba 2 grados por encima de la actual y por supuesto había vida, había vegetación.
Y es que la vegetación, a mayor cantidad de CO2, crece más, y no es que queramos elevarla. En 400 partículas por millón está bastante bien. Las plantas crecen, pero por debajo de 150 partículas por millón, la vida en el planeta muere. Luego, el CO2 es el gas de la vida. No lo criminalicemos. Eso es lo que dice John Clauser. Pues bueno, por decir esto le están silenciando, le están cancelando conferencias, a él y a todos esos científicos que han firmado ese manifiesto. Entonces, vamos a ver, ¿cuánto interés en silenciar a los que están en contra de esa teoría oficial del CO2 antropogénicos? ¿De quién nos vamos a fiar más? ¿De esos científicos que lo tienen todo, cobran mucho dinero, tienen éxito, lo sacan en los medios de comunicación y están, digamos, apoyados por las administraciones? ¿O estos que encima están sufriendo la presión del negacionismo? Avancemos hacia las estelas de los aviones. ¿Por qué no llueve en España? ¿Será porque la sequía es recurrente? ¿Que es aleatoria? ¿O es que no quieren que llueva? Y nos están induciendo a ellos a base de tirar productos en el aire que disuelven, disipan o deshacen los frentes. Bien, vamos a ver qué es lo que dijimos en el programa y que La Sexta mostró. En primer lugar, hablé de la ley de aguas. En la aplicación, esas estelas se pueden hacer y están legalizadas. ¿Y por qué está legalizada? Porque lo dice el artículo 3 de la ley de aguas. Dice: la fase atmosférica del ciclo hidrológico solo podrá ser modificada artificialmente, lo pone bien claro, por la administración del Estado, por aquellos a quienes ésta autorice. Y sabemos que la ley de aguas básicamente lo que está diciendo es que sí se puede manipular el ciclo hidrológico de la lluvia artificialmente. Y en segundo lugar nos dice que el único que lo puede hacer y autorizar es el Gobierno de España. Pero, ¿se está haciendo? Eso es lo que no sabemos. Y ante esto, ¿qué hizo el equipo de investigación? Pues nos sacó al científico que más sabe de nubes en España, para decir de la ley de aguas. Es una ley de hace 50 años que supongo que se hizo con la previsión de que sería muy fácil modificar las nubes para que dieran precipitación. 50 años después seguimos diciendo que cómo se hace, no es sencillo. ¿Por qué? Bueno, pues el científico se equivocó. Supongo que no con voluntad de engañar. Pero la ley de aguas no es de hace más de 50 años, es del 2001. Y para entonces ya había pasado la guerra de Vietnam, mucho antes, en donde ya se hicieron experimentos para modificar el tema de la lluvia en la operación Popeye. También había pasado el concierto de Jean-Michel Jarre en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1997. Y Jean-Michel Jarre, en su libro Melancholic Rodeo, nos habla de que los rusos modificaron la lluvia que estaba prevista para el día siguiente para que él, que era el primero que iba a dar un concierto, primero occidental que iba a dar un concierto en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pudiera dar el concierto, porque él todo lo que hace es electrónico y con lluvia era imposible hacerlo. Bueno, pues cuenta cómo pasaron aviones para deshacer la lluvia. Y este procedimiento lo vendieron los rusos a los chinos para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín, donde también se utilizaron productos para que no lloviera y asegurar que se pudiera hacer esta inauguración sin nada de lluvia. Pero si hasta la propia Sexta pone una noticia sobre geoingeniería climática. Si es que pone que los carnavales de Ríos se tenían que celebrar y amenazaba lluvia, y por eso pasaron aviones que condujeron esa lluvia hacia los embalses. ¿Usted cree que estos aviones fumigan? Eso se puede ver en la aplicación FlyRadar, que muchos de ellos ni aparecen en la aplicación. Esas estelas, para cotejar las verdades en el cielo, utilicé la aplicación FlyRadar y se la mostré a los del equipo de investigación. Y ellos preguntaron el por qué había aviones que no aparecían en la aplicación, y también mintieron. Nos acaban de contestar. Hay varias razones por las que un avión puede no aparecer en la aplicación.
que no sea compatible con nuestra red de receptores, que vuele en zonas de poca o ninguna cobertura. También es posible que el avión no esté registrado todavía en nuestra base de datos. Nos dijeron que es que no los tienen dados de alta en la base de datos, pero vamos a ver, si se trata de radares, que los aviones llevan un transpondedor para que se sepa la ubicación, la posición de los aviones, y por lo tanto, todo lo que vuela tiene que estar en la aplicación. Pero además, en esta aplicación podemos comprobar cómo no es del todo cierto la explicación que dan, que es que dicen que estas estelas de condensación se dan a más de 25.000 pies de altura, a unos 7.000 metros aproximadamente. Y entonces en la aplicación que te da la altitud puedes comprobar cómo aviones que están haciendo estelas permanentes están a menos de 25.000 pies. Y aparecen aviones a más de 25.000 pies que sí hacen estela, pero hacen estela corta. Y la justificación es que ese vapor de agua de los motores se congela al salir, vapor de agua, o sea que esa congelación son partículas muy pequeñas, y se deshacen al poco y por lo tanto lo que generan es una pequeña estela. Pero esas estelas que se hacen muy largas, muy anchas, que se van expandiendo, eso no tiene justificación por este método. Y además vemos aviones muy bajos que están haciendo estelas grandes, a la vez que vemos aviones muy altos que están haciendo estelas pequeñas. Luego es una pequeña contradicción que alguien debería de explicar. Y ahora mismo, si vemos el cielo, pues ahí, por ejemplo, tenemos dos aviones que están haciendo estelas de condensación, pero luego a más baja cuota vemos cómo están generando unas rayas muy anchas que teóricamente son sustancias que tienen relación con el yoduro de plata, algún componente de aluminio. Esa sería también una estela química. También expliqué que las rutas en la provincia de Castellón son todas aproximadamente noreste-suroeste. Y en cambio, cuando se producen rayas en los cielos, cuadriculan el cielo, van en todas direcciones. Aquí en la provincia de Castellón no hay ninguna ruta que vaya de oeste a este o de este a oeste. Y por lo tanto, no debe haber cruces en el cielo. Y en cambio, los vemos, los hay. Más cosas anómalas que observamos. Observamos cuando nos vienen frentes de lluvia, nos vienen danas, una actividad aérea como si esto fuera el aeropuerto de París. Observamos cómo hay aviones que hacen estelas intermitentemente. Observamos aviones que hacen maniobras extrañas en el aire, que pueden ser hasta giros de 360 grados para regresar por el mismo camino que llegaron. Observamos aviones cercanos, más o menos a la misma altura, en donde uno está haciendo estela gruesa y otro no está haciendo ningún tipo de estelas. Autorice. Y sabemos que hay una serie de cañones que han existido toda la vida, que lanzan yoduro de plata precisamente para romper las nubes y que no haya granizadas. Esto sería muchísimo más efectivo si en lugar de cañones utilizamos aviones que también tiren yoduro de plata para deshacer esas nubes. Los negacionistas propagan la teoría de que los aviones podrían lanzar yoduro de plata. Desde el cielo no es posible, es absolutamente imposible, ya quedó demostrado hace mucho tiempo, no solamente científicamente, sino operativamente. ¿Puede usarse el yoduro de plata para modificar las lluvias? Todas las pruebas que se han hecho ni han evitado ni han generado precipitación. No afecta para nada la cantidad de precipitación, absolutamente para nada. Me pregunto que si se ha actuado sobre la lluvia y sobre el granizo con un cañón desde tierra con un poco de yoduro de plata, ¿no es mejor hacerlo desde el aire con aviones? No es que sea yo un dogmático, pero el científico dice que no, que es imposible, sin dar ninguna explicación. Bueno, pues yo creo que una persona lógica lo que tiene que pedir es
que den una explicación, porque la lógica nos está diciendo que con un avión fumigando los cielos se podrá conseguir mucho más que desde un cañón desde tierra. En resumen, ¿nos fumigan? Bueno, yo tengo indicios que indican que es posible que sí que nos estén fumigando, y el programa no resolvió ninguno de ellos. Pero, al margen de que nos fumiguen o no nos fumiguen, la conspiración no está ahí. La conspiración está en el CO2 antropogénico, que nos lo están vendiendo por las televisiones, están haciendo políticas por ello, y la ciencia está diciendo que el CO2 antropogénico no es el culpable absolutamente de nada. Muy buenas tardes.